Un fraternal saludo de paz y bien a todas las personas que en este momento se están conectando por nuestro canal de YouTube, Obispo Cristian Piedrahita, y por Instagram en @CristianCamiloPM. Recuerden que nos pueden escuchar en Radio Labradores de Fe, FM Estéreo. Quiero darles las gracias a todas las personas que se están conectando en este momento, y especialmente hoy que tenemos un invitado maravilloso y especial, que es un amigo y hermano de nuestra casa, nuestra familia. Bienvenido, Chris McKinnell, hoy a Charlas de Mística y Espiritualidad. Buenas tardes, mi hermano. Gracias, muchísimas gracias. Pero discúlpeme, es mejor si hablo en inglés o pienso no es muy inteligente. No te preocupes, Chris nos va a estar hablando en inglés porque lógicamente es su lengua materna y yo voy a tratar de traducir lo mejor que pueda. Entonces, estamos muy felices de tener a Chris hoy en nuestra noche. Los que están conectándose por Instagram pues no pueden verlo porque estamos transmitiendo en YouTube. Les aconsejo pasarse a YouTube, Obispo Cristian Piedrahita, para poder ver a Chris y poder ver algunas fotos que vamos a compartir. Los que puedan pasarse a YouTube, los recomiendo. Chris, especialmente cuéntanos un poco sobre ti. Habla en inglés tranquilo, yo trataré de traducir. Gracias. Cuéntanos un poco de ti. A little about you, your story, who are you, and what are you doing here in Colombia? Well, I'm here in Colombia to learn. Learn from you and learn from others. I travel the world learning about how the paranormal manifests differently all in different regions according to people's cultural and religious beliefs. I'm the director of the Warren Legacy Foundation, of which you are our regional director for all of South America. Thank you very much. Espera, traduzco. Bueno, Chris está aquí en Colombia porque quiere aprender, él le gusta viajar para aprender de las diferentes culturas, experiencias religiosas, experiencias de la espiritualidad y la mística, y es además director y fundador de la Warren Legacy Foundation for Paranormal Research, que es una fundación que inicia junto a su abuela, Lorraine Warren, y pues en este momento tengo el privilegio y la responsabilidad de ser el director regional para Sudamérica de dicha fundación. Chris, tell us a little about your experience with your grandparents. Te estoy preguntando que nos cuente un poco de su experiencia con sus abuelos. Amo mis abuelos, es cierto, y tengo mucho respeto para ellos. Es porque without their experience, without their guidance, I wouldn't be able to help people today. Claro, él dice que admira y quiere mucho a sus abuelos porque sin su experiencia no estaría haciendo lo que hace hoy en día. I've worked on many of their most famous cases. Many books, many movies have been done about our cases, but I've always kept in the dark. I never really liked publicity. Now that my grandparents are gone, I really don't have a choice. Bueno, él dice que tuvo la fortuna de trabajar y compartir con ellos en algunos de los casos más importantes y más famosos que ellos tuvieron, entre ellos los que se basan en las películas, pero que él siempre ha querido estar como en la sombra, un poco más atrás, pero que ya lógicamente al salir a la luz todo el trabajo de sus padres, pues ha sido inevitable ser conocido. Chris, in your experience, what is the case more impact, cause more impact in your life? Well, honestly, it's the Maurice Therial case. Okay. You might want to give the question that you asked in Spanish for your viewers. Le pregunté a Chris que cuál era el caso que más le había impactado, ¿cierto? Y me dice que es el caso de quién, Chris? From who? A case of? Maurice Therial. The book is Maurice called Therial, yes.
It's the book is called Satan's Harvest. He El appears libro se llama la siembra de Satán o la cosecha de Satán. he appears as a character in the movie The Nun. The name they used was Frenchie. Ah, ok. Y ese personaje, esa persona, aparece en la película de La Monja, pero en La Monja se llama Frenchy. Pero es el caso de Maurice y fue uno de los casos que más le impactó a Chris. None of that is true. The Nun, I mean, it's a completely fictional story. But in the credits at the end, they do show you part of the exorcism of Maurice Therial. La película La Monja es toda totalmente ficticia, ¿cierto? Es una elaboración que hicieron para la película, pero al final de la película, en los créditos, aparece el exorcismo de Maurice, y eso está basado en el hecho real. The reason this case had such an impact on me is it taught us some very difficult lessons. Es un caso muy importante para Chris porque, digamos que aprendió unas lecciones muy importantes y difíciles. My grandfather had a heart attack during this exorcism. Precisamente, Ed Warren sufrió un ataque al corazón durante este exorcismo. And Maurice came from a very abusive background. His father was a monster. Maurice vive en su familia muchísimo abuso. Su papá podría haber sido catalogado como un monstruo. And one afternoon, his father had called him and said, Maurice, I just want you to know that I love you. Digamos que antes de suicidarse puso una nota que le decía a Maurice, quiero que sepas que te amo. It was the first time he'd ever told his son that. Y fue la primera vez que le dijo eso a su hijo. While Maurice listened on the phone, his father picked up a shotgun, went in the next room, killed Maurice's mother, and then killed himself. Precisamente antes de suicidarse, fue al cuarto de su madre, le disparó y después se disparó a sí mismo. I was young, and my grandparents didn't yet understand the connection that psychology has to the paranormal. So we didn't do any psychological follow-up on the things that made him so vulnerable to these spirits. Pues digamos que en esa época Chris era muy joven y en esa época no se tenía la costumbre de hacer un seguimiento psicológico en los casos paranormales. Precisamente este caso tenía un tinte psicológico bastante impactante e influyente y después lograron entender por qué también era parte del caso. And although the exorcism was successful, 2 or 3 years later, he started coming under possession again, and he did exactly what his father did. Oh my God. Precisamente 2 y 3 años después del exorcismo, que fue exitoso, él volvió a caer en posesión y lamentablemente repitió la historia de su padre, ¿no? Por eso la importancia de ese seguimiento psicológico que hoy en día se hace en los casos. He shot his wife and blew her arm off, Él and then disparó, dragged her into the kitchen. él le disparó a su esposa, la hirió en su pecho allá en la cocina. She thought she was going to die, and at the last moment, Maurice turned the shotgun on himself and blew his head off. Él creyó que ya había muerto porque le había disparado como al lado de su hombro. Y ella logró ver en el último momento, cuando él creyó que estaba muerta, cogió la escopeta y se disparó en su cabeza. This case taught us so much, but at such a high price. Vemos que este caso fue muy exitoso en cierto modo, dejó muchas enseñanzas, pero a un altísimo precio. Number one, we learned to look for those underlying vulnerabilities that make somebody open to a negative haunting. En primer lugar, que es muy importante ver la vulnerabilidad psíquica de las personas que sufren una afectación paranormal, porque precisamente por allí es donde puede haber afectación. And number two, we learned, well, I certainly learned that this is not something for amateurs who just want excitement. Y la segunda lección, y tal vez una de las más importantes en su vida, y es que el trabajo del estudio paranormal no es para amateurs, no es para
gente que simplemente le parece excitante, maravilloso y solamente quiere conocer el tema. That we deal with real people's lives and we take our responsibilities extremely seriously. Porque precisamente en el trabajo paranormal se está lidiando con la vida de las personas, o sea, se está tratando de vida de personas y eso puede traer muchas consecuencias. Chris, you have a close relationship with your grandparents? Yes, especially my grandmother. My grandfather and I sometimes knock heads. Le pregunto que si él tenía una relación cercana con sus abuelos y dice que sí, especialmente con su abuela, porque con su abuelo, que era bastante fuerte, a veces tenían choques. And what is the lesson they give you to you for your life and for your job in the paranormal world? Compassion. Compassion was such a big part of their lives. They would drop anything to help others. Le digo que cuál es la lección que ellos le dejaron para su vida y para su trabajo como investigador paranormal. Y dice que sobre todo la compasión, ¿cierto? La compasión para los otros, la compasión para querer ayudar, es lo que le ha quedado en su vida. They also had very open minds. And even though they were Catholic, they were willing to work with all people, all denominations. Una de las enseñanzas fue que tenían una mente muy abierta y aunque eran profundamente católicos, no tenían impedimento en trabajar o entender desde otras religiones, desde otros pensamientos espirituales. So that has shaped me a great deal. Claro, eso fue un gran trato, una gran enseñanza en su vida. Chris, the pictures of the Conjuring are very famous, ¿no? El Conjuro es muy famoso. That stories you be there in that story, so you know it in the first Conjuring, the first Conjuring movie took place when I was 3 or 4 years old. Ah, ok. Le estoy preguntando que si él tuvo contacto con los casos de las películas del Conjuro. Dice que cuando el primer caso, el Conjuro 1, él tenía 3, 4 años. Okay. And Amityville took place when I was 13. Y Amityville, él tenía 13 años. And even Conjuring 3, I was only 14, so not quite no. yet. I didn't start till I was 16. Y cuando pasó el caso del Conjuro 3, él tenía 14 años. Él empezó a asistir a sus abuelos cuando cumplió los 16. What was the first case you be with your grandparents? It was actually just with my grandfather and another investigator named Paul Bartz. And it was an over-the-top, crazy poltergeist case. Le pregunto que cuál es el primer caso que acompañó a sus abuelos, y el primer caso estuvo con su abuelo y otro investigador, y fue un caso de poltergeist que es simplemente increíble. Yeah, it was something Hollywood should make a movie about this one. Dice que Hollywood debería hacer una película sobre ese caso. What happened in that case? So many things. Just the first night that we were there, when we entered the house was shaking because of pounding in the walls. Y cuando apenas entraron a la casa temblaba porque era como si tocaran grandes golpes en las paredes. I could hear clawing inside the walls and growling coming from the walls. Escuchaba rasguños y gruñidos dentro de las paredes. And when I looked in the bathroom, the crucifix was turned upside down. Y cuando entró a un baño, se dio cuenta que un crucifijo se volteó y quedó cabeza abajo. Very strong signs. Oh, yes. At 3:15 in the morning, 2 hulking black shapes came down the stairs in front of us. A las 3:15 de la mañana, él logró ver 2 figuras encapuchadas, oscuras, que bajaban por las escaleras. Oh my God. The woman screamed. Demon presence? Yes. Presencia demoníaca. The woman screamed that her face was on fire. And when my grandfather put the flashlight on her face, we could see 3 claw marks appear and blood drip on her chest.
Una mujer de las que estaba ahí en la casa empezó a gritar porque decía que sentía su cabeza, su cara ardiendo. Y cuando Ed la señala con la linterna, vio tres marcas, tres rasguños de como de una garra atravesando su mejilla. Then a pot that was in the kitchen that we had been burning Holy Church incense in came flying around the corner and straight at my head. Just Oh missed my me God. and hit the window behind me. Tenían una vasija con un poco de incienso en la cocina y esa vasija simplemente se desplaza fuertemente hacia la cara de Chris, que logra agacharse y va contra una ventana. The woman screamed she wanted to get out of the house, and I thought, this is a good idea. So I ran to the front door, and the door would not open. Una mujer pues empezó lógicamente a gritar y dijo que quería salir de la casa. Chris dijo que era muy buena idea. Y cuando se dirigieron a la puerta, simplemente no abrió. The lights started going on and off, and the big recliner chair that I just been sitting in flipped over and came across the room at me. Oh my God. Simplemente las luces empezaron a parpadear y una de las sillas donde él estaba, un sillón donde él estaba sentado, se levantó y salió disparado por la sala. And then the door opened by itself, and she and I ran out. Y simplemente la puerta se abrió y él y ella salieron inmediatamente The corriendo. amazing thing is, we were on the radio or on the telephone on a radio program all night long. And we left my grandfather in the dark with these two giant shapes. And he's still talking on the phone, telling everyone what's going on. Oh my God. Precisamente en ese momento estaban transmitiendo en directo por radio la investigación y él simplemente vio a su abuelo ahí en la habitación viendo esas dos imágenes encapuchadas y él simplemente transmitía por teléfono lo que iba pasando. A brave man. Oh, very, very, very brave. Oh, muy valiente. Yeah. That was a night where I overcame my fears. I had been afraid of the dark my whole life. And after that night, I went home and I could sleep in the dark, never afraid of anything again. After I could survive that, nothing bothered me. Of course. Él dice que él siempre le tuvo miedo a la oscuridad. Precisamente en ese caso, donde su abuelo lo enfrentó a esto de estar en la oscuridad, simplemente lo venció. O sea, a partir de eso nunca más volvió a tener miedo a la oscuridad y logró superarlo. Le recomiendo a las personas que estén en Instagram que se pasen a YouTube para que puedan ver a Chris y algunas fotos que vamos a mostrar. Obispo Cristian Piedrahita. Oh, Chris, the amazing thing is, a year later, we got called, we had cleansed the home, everything was fixed, but again, we didn't deal with those underlying problems. Un año después, a pesar de que ya habían limpiado la casa, había quedado totalmente bien, pasó algo porque precisamente el mismo error, no habían visto las fragilidades psicológicas o de la historia de lo que allí pasaba. So we were called back, and my grandmother came this time with us, and fires were starting on glass picture frames. Entonces volvieron después ya con su abuela también y empezaron a ver cómo los vidrios de las fotografías, de cuadros de fotografías empezaban a cambiar sus formas. And a woman was, the woman of the house was in the basement doing laundry, and she felt something bite into the top of her head. La mujer estaba en el sótano, en la zona de lavandería, y simplemente sintió algo atrás, como si hubieran generado un mordisco en su cabeza. So she put her hand up and she pulled what looked like two fangs or two claws out of the top of her head. Simplemente ella se tocó y retiró de su cabeza como si fueran dos largas uñas que se hubieran enterrado en su cabeza. Oh my God. I asked her to give me these, and I took them to my college to have them examined by our zoology department. Y precisamente las tomó Chris, le pidió que se las diera y logró que la examinara en una universidad por el departamento de zoología. And the amazing thing was, it was the first premolar of a 1 to 2 year old domesticated pig that had been broken in half, and the roots of the tooth, what looked like claws, had been shoved into her head. Por Dios. Eran, bueno, lo que alcanzo a entender es que eran dos como colmillos de una especie de cerdo que estaban incluso partidas por la mitad y las tenía clavadas en la cabeza. O sea, es algo que no tiene explicación.
Well, the other amazing thing is this woman had converted from Judaism to Catholicism to marry her husband. Y lo curioso es que esta mujer se había convertido del judaísmo al catolicismo para casarse con su esposo. So obviously that pig connection has Claro. greater meaning to her. Y precisamente esa conexión con el cerdo, que en el judaísmo es visto como un animal impuro, pues precisamente era algo con lo que quería herirla. So that was my first case. And they made an exorcism again in the house? No, not an exorcism because nobody was under possession, but they did a house cleansing again with Bishop McKenna. Ah, ok. Entonces volvieron a hacer una limpieza de la casa, de la entidad. Él dice que no un exorcismo porque no era una posesión, sino que era la presencia en la casa. El obispo McKenna, que era un obispo que les ayudó en varios casos, hizo esta liberación. Sí. Oh my God, it's a case very strong. It's not easy to see that. No, it had an amazing impact on my life. It certainly changed the direction of my life. And why that demon are in that house? What happened for that presence? I don't know. My grandfather had a theory that I don't agree with. He thought because she converted from Judaism to Catholicism, the devil wanted to get her. I don't believe that. Bueno, le pregunto a Chris qué fue lo que pasó para que una presencia tan oscura y tan poderosa estuviera allí. Él dice que él nunca lo entendió bien, digamos que no se lo explicaron, pero había una teoría de su abuelo, era que decía que ella al convertirse del judaísmo al catolicismo, es decir, como que había traicionado sus raíces y el diablo simplemente quería atacarla, pero él personalmente no está de acuerdo con esa teoría. No, that was back in 1980. My grandfather changed a lot. Eso fue en 1980 y lógicamente su abuelo fue cambiando su opinión a través del tiempo. Yeah, the thing people have to understand is we're studying the paranormal, so our views change over time, including my grandparents. Precisamente eso es lo bonito de estudiar el fenómeno paranormal, que la mente y los pensamientos van cambiando al pasar el tiempo porque se van encontrando cosas diferentes. Eso es lo importante. Incluso su abuelo fue cambiando de opinión y entendiendo el fenómeno distinto. Y pues aquí me atrevo a decirlo exactamente. Fue muy diferente cuando yo comencé con la investigación paranormal en Urantia a lo que estoy ahora, ¿verdad? Digamos que sí se evoluciona y se cambia. I tell them that happened with me, yes. Yes. Yeah. At the beginning, you were a skeptic. Yes, very skeptic, and I saw the paranormal phenomena different. Yes. In the experience, I changed my mind and I understand the biggest world behind the paranormal phenomenon. Le digo a Chris que claro, yo empecé muy escéptico y después empecé a comprender el fenómeno desde diferentes miradas porque fui encontrando y entendiendo diferentes cosas, bastante diferentes a lo que pensaba al comienzo. There is a very famous thing is Annabelle. Do you know what happened with that doll? Le pregunto sobre Annabelle, que es tan famoso. Mi hermana? Sí. Es su hermana. She has been in my life since I was 3 or 4 years old. Claro, esa muñeca llegó también a tocar su vida cuando él tenía 3, 4 años. And for the last year and a half of my grandmother's life, I lived with my grandmother and Annabelle. Precisamente durante el último año y medio de vida de su abuela Lorraine, él vivió con ella y precisamente pues vivió con Annabelle que estaba allí. This doll is in the house, in the museum, in the museum, in the space. The museum is connected to the house by an outside corridor. It's an old art studio they converted into their museum. Ah, ok. A él no le gusta llamarle museo en primer lugar, pero digamos que está conectada esa habitación con su casa por un corredor. Digamos que se comunican por ahí y ahí están los objetos como Annabelle. It is sort of separate from the house. Está separado por algunas cosas de la casa. Les invito a que And it is not open to the public.
Pero no está abierto al público, es algo que no está abierto al público. No es que si ustedes quieren ir a ver a Anabel, simplemente van y compran un tiquete. No es un museo abierto al público, es más una cárcel, ¿no? A jail for that cursed object. Exactamente, sí. Es una cárcel para objetos malditos, para que no le hagan daño a nadie. Incluso Chris nos explicaba eso. No es un museo, es una cárcel. El nombre por eso no es bueno. Incluso la idea tampoco es estarlo publicitando, sino que la idea era mostrar algo del fenómeno. And do you saw something strange in that room, in that jail of cursed objects? Well, I'm very sensitive to the energies in there, but there was one experience that was very unusual. Le pregunto a Chris que si él tuvo alguna vez una experiencia o vio algo en esa habitación. Él dice que es muy sensible a las energías, especialmente de allí, y tuvo una experiencia. I was with a friend, and we had been visiting a haunted cemetery, and then we went to the museum, and we took a lot of photos. And she was looking at all of the photos on the way home. And the next morning, when we opened up the photos again, the photos of the cemetery are there, the photos after the museum are there, but none of the photos inside the museum were still there. They were just gone. Digamos que fue con un amigo y estaban recorriendo todo el museo, tomando fotografías de los objetos minuciosamente. Y curiosamente, cuando después revelan las fotografías, están todas las fotografías antes de entrar al museo, pero lo que tomaron adentro no había absolutamente nada, lo cual es bastante extraño, ya que fue el mismo rollo fotográfico y no quedó nada. That's strange. Oh, see. Yeah. And after my grandfather died, that very night, all of the lights in the museum flickered on and off several times. He was letting us know he was still around. Precisamente la noche en que su abuelo murió, las luces del museo ya era de noche y las luces del museo empezaron a parpadear. Y él decía, bueno, mi abuelo está haciendo como un recorrido. Do you feel the presence of your grandparents today in your life, in your work, in your mission? It's not every single day, but yes, they have shown up several times. Le pregunto a Chris que si él siente la presencia de sus abuelos en su trabajo, en su misión, y me dice que pues no todo el tiempo, pero que sí los ha sentido y los ha presenciado varias veces. When I was living in their house, I could hear them walking around in the living room or coming up to my part of the house, and they would be outside my window, or they would even come into my apartment. So that was nice. Precisamente cuando vivía allá en la casa, él lo sintió caminando varias veces por la casa, haciendo recorrido, la parte de la casa donde él vivía. Entonces sí los ha sentido en varias ocasiones. They've also appeared on a couple of cases to help us, and they were even at our Christmas party 2 Christmases ago. Precisamente tuve una experiencia muy bonita hace 2 Navidades que se conectaron y tuvo una experiencia con sus abuelos. Yeah. What happened with that experience? We were doing an internet party with people all around the world, and I was sitting next to a medium, and I knew my grandparents were with us. And the medium next to me said, Chris, your grandmother said, Christopher, I'm here. Precisamente estaban conectados por internet, compartiendo en familia, y él sintió que sus abuelos habían llegado. Él estaba con una medium, y la medium le dice, Chris, tu abuela está aquí, y te dice, Christopher, aquí estoy. And she's the only one that called me Christopher. Y era precisamente la única persona que le decía Christopher. O que it was really wonderful because I could feel them, and so could the woman next to me. And I believe several other people on the line also were very talented psychics, and they picked up on them. Y pues precisamente fue una experiencia muy bella porque él ya los había sentido. Tiene la confirmación de esta medium. Es precisamente una experiencia muy fuerte psíquica de ese momento. Chris, your grandmother was very close to you and had a great affection to you. We're going to show some pictures, and you can tell us a little about what pictures are saying to us. With me, sure. Voy a mostrar algunas fotografías
para que podamos mirarlas. Espérenme un segundo. Wait a minute, I have a little problem. Okay. Listo. Yes. That is my grandfather in World War II. He was in the Navy. He joined when he was 17 years old. And on the writing, he had sent this to my grandmother. He said I think it says, to the most beautiful girl in the world. Beautiful. Es precisamente una fotografía de su abuelo cuando estaba en la Marina, Segunda Guerra Mundial, y precisamente tiene una leyenda que le decía para la mujer más hermosa del mundo, era dirigida a su abuelo. He was only 17 when he joined. Oh, this is a very famous photo. This is the Amityville Horror. Esta es una foto muy famosa porque precisamente es en Amityville, esa casa tan famosa que estaba con una entidad horrible. My grandparents had been invited into the home to investigate by Channel 5 News in New York City. Precisamente sus abuelos habían sido invitados para estar con un canal, el Canal 5, precisamente para transmitir algo desde allí. And my grandmother had prayed to Padre Pio for his protection. And if you look in the center of the antlers of the moose, you can see Padre Pio with his cowl over his head, and he is looking directly at my grandmother. Pues curiosamente, Lorraine había orado a Padre Pío en esa investigación y aquí en esta parte se ve la imagen, precisamente, como del rostro de Padre Pío con su capucha, ¿cierto? Como si la estuviera mirando en ese momento. Y Lorraine era muy devota a Padre Pío y precisamente sintió su presencia en ese lugar, lo cual es bastante impresionante. The night that they had been asked to go to Amityville, my grandmother was actually reading his biography. Ok. Precisamente en esa época que ella fue a Amityville, estaba leyendo la biografía de Padre Pío. This is here in Colombia. That's right. That's with you. Esta era una entrevista que le hicieron a Chris aquí en Colombia con Urantia la noche en que íbamos a transmitir Halloween. This is Lorraine. Yes. Yeah, she was a looker. She was a beautiful young lady. Beautiful. Sí, una mujer muy bella, una chica muy bonita. She was only about 18. Solo tenía 18 en esa foto. My grandparents really liked cemeteries. Dice que a sus abuelos realmente les gustaban los cementerios. This is a beautiful picture. Yeah, I really like that photo a lot. Una fotografía de sus abuelos muy bella, la cual precisamente se ven como en su misión, su energía tan bella. When I think of my grandparents, that's how I think of them. Just like This photo I want to put it because this is a photo for our family. Yes, it is. Esta es una foto de Chris en acción de gracias en la casa de mis padres. Quería mostrárselas porque él es un hombre muy generoso, muy amable y quiso compartir con nosotros un ratico de su vida y compartió con nosotros eso tan bonito que era acción de gracias precisamente. Yeah. It was a wonderful time, but I think you were far more generous in letting me do that. Me and my grandmother, I'm guessing I'm only about 25 years old in that photo. Aquí está Chris con su abuela Lorraine, y más o menos tenía aproximadamente el 25 años. This is in Scotland. It was my grandparents' favorite place in the world, and they would go every single year. Estaban en Escocia, que es el lugar favorito de Eddie y Lorraine, el país donde se sentían identificados y trataban de ir cada año. The graveyards. Yeah, they just love going in there and looking at the old places. And plus my grandmother would pick up on things because she was one of the most powerful psychics in the world.
A ellos les gustaba mucho visitar cementerios y pues Lorraine, que tenía esa sensibilidad psíquica tan grande, le gustaba hacer lecturas de los lugares, les gustaba ver las lápidas antiguas. Aquí vemos a Lorraine con la actriz que la interpreta en el conjuro, en el mundo del conjuro. Vera Farmiga. Vera Farmiga. Vera And Farmiga. she is extremely respectful and loved my grandmother. She's a really wonderful woman. Digamos que ella ha sido muy respetuosa con su abuela, su memoria, y es una mujer además muy, muy especial. Now, this is special because my grandparents, both of them, were huge animal lovers. And I even told my grandmother, when I die, I want to come back as one of your pets. Ellos, Eddie y Lorraine eran amantes de los animales, profundamente respetuosos amantes de los animales. Y él decía que cuando muriera le gustaría volver como una mascota. In the last 10 years of her life, my grandmother started taking care of chickens inside the house. Really? Yes. Los últimos 10 años de su vida, Lorraine cuidó gallinas y las cuidaba viviendo dentro de su casa. Aquí está con los actores del conjuro. Patrick Wilson is the other Patrick Wilson actor. I like this photo. This is in the museum back in the early days. Aquí está en el museo, le encanta esta foto, está mostrando uno de los objetos. Yeah, my grandmother always dressed in plaid, and she was always dressed beautifully. Lorraine era lo que decimos en Colombia muy pinchada, le gustaba estar muy bien vestida y elegante para mostrarse ante la gente. We saw here the pins she used. Mm-hmm. She always accessorized, always had pins, and we've got a couple of them that she would wear to all of her lectures. Le gustaba usar muchos pines y precisamente Chris atesora varios de estos. Oh, no. Very young. You don't have to show all of these photos. Aquí hay una foto de Chris joven, ya como de monólogo. This was on a television program called the Geraldo Rivera. Gerardo Rivera. Terrible person. Terrible person. Yes. Now, this gentleman here, this is a very good man. Voy a buscar otra foto que no haya mostrado acá. Espérame un segundo. No, espera que tengo un problema. I did send you show another photograph, but don't like. Yeah. Well, I sent you a couple. Oh, this one's in England. This is the trip I took with my grandparents to England and Scotland. Ok, aquí está en un viaje con sus abuelos por Inglaterra y Escocia. We investigated a lot of hauntings while we were there. It was an amazing time. Okay. You can show the next photograph? Please. This one? This is my mother, myself, my grandmother, and my son. Aquí it was my grandmother's 89th birthday. Aquí está su mamá, la mamá de Chris. Aquí está Chris y su abuela. Y mi hijo también. ¿Su hijo? Sí. Aquí está su hijo. Okay, Chris, they are great photograph. I wanna looking for another one.
This is The Haunting in Connecticut. They made a movie about this house. It's a former funeral home. That's me on the floor helping this woman while she's being sexually attacked. Ok. Aquí están en The Haunting in Connecticut, que es un libro que salió y que también se filmó una película. Y aquí está Chris con una chica que estaba precisamente en esa casa teniendo un asalto sexual por un espíritu. That's very strong story. This would happen constantly. She was being attacked by an incubus. Ella era constantemente atacada por un incubo. Her husband was also sexually violated. Yes. Yes. Y también su esposo era violado por una entidad. And what happened in that place? What happened with them? Oh, an awful lot, and the movie's terrible. It started with the son. He had leukemia, and they needed to move closer to the hospital. The woman, Carmen, didn't care that it was a former funeral home. She needed a place for her and her children so that he could get treatment. Oh my God. Ellos se mudaron a esa casa porque su hijo tenía leucemia y necesitaba tratamiento médico, y pues ya la casa tenía ahí esa entidad que empezó a molestar y afectar. And the boy started coming under attack. They thought it was schizophrenia or something caused by his treatments. And when he was sent to a special hospital, then it started attacking the family. Vemos que el muchacho empezó un tratamiento y demás, pero también la entidad iba ya lo empezaba a atacar. What is this photograph? This is Maurice Therial, and the man leaning over him is Bishop McKenna. During the exorcism, in this photo, Maurice is under possession. Aquí es Maurice Therial, precisamente el caso que nos hablaba Chris, que fue uno de los más impactantes, y aquí está bajo posesión, y ese es el obispo que estaba precisamente tratando de exorcizarlo en ese momento. Vemos el cambio de su rostro. I was standing between the bishop and Maurice throughout this. Estaba precisamente en medio del obispo y Maurice en ese momento. There were 3 other men there behind Maurice in case Maurice tried to attack the bishop. Y habían 3 hombres sosteniendo a Maurice, pero aún así Maurice atacó al obispo. This photo is very important because if you look on the side of his forehead, you can see that it's cracked open, and his cheek has got a scaly appearance. Acá vemos precisamente el rostro de Maurice. Tiene como un rasguño abierto, ¿verdad? Rasguño abierto en su piel. Y precisamente es como si fuera como una clase de escamas en su piel. But the amazing thing is that I was right there and you could not see that physically. It only showed up on video. Ok. Y lo curioso precisamente de esto es que él estaba cerca de Maurice y no lo veían, pero cuando ven el video aparece esa herida en su cara. Oh. I had the film examined by a video expert this year, and he said the technology didn't exist until 2 or 3 years ago to be able to superimpose that kind of thing on a video. There's no way it could be faked. Él precisamente hizo analizar el video y en el momento que se filmó no había la tecnología para poder simular ese tipo de afectación en un video. Entonces tiene que ser completamente real. Y pues Chris fue testigo precisamente de esto. Chris, we have some questions. Wilder nos dice, ¿cómo podemos reconocer la presencia de un espíritu en una familia y no confundirlo con una entidad? Un espíritu familiar y no confundirlo con una entidad oscura. Chris, how do you do to difference the spirit of a familiar, of something of the family, of a dark entity?
in our house, in an affectation? Well, first off, half of our job is figuring out what we're dealing with. We don't want to make mistakes. Okay. Digamos que lo primero, pues es lógicamente llegar al lugar y empezar a indagar sobre lo que puede estar ahí para no cometer errores. And we always assume that it's natural unless we've got evidence. Y pues lo segundo es que siempre tienen que tratar de recolectar evidencia para saber qué puede estar allí. If there is actually a spirit in the home, 99 times out of 100, it is just a human spirit and probably nothing to be afraid of. Bueno, digamos que cuando ya logran tener la evidencia de que puede haber una entidad espiritual, porque primero hay que reconocerla, el 99% de los casos es el espíritu de un desencarnado, especialmente un familiar que simplemente está tratando de comunicar algo. A lot of times ghosts are in denial that they're dead, and they're very confused and very frightened. La gran mayoría de veces los espíritus simplemente no saben bien que están muertos o están confundidos o están perdidos y tratan de comunicarse. And other times they're just your loved ones come to check on you. Y muchas veces simplemente ellos quieren llegar y ver cómo estás. So we try to minimize fear. We find that the truth is people become frightened of the footsteps in the hallway, and why? It's just footsteps. They can't hurt you. Que a veces digamos que se cae en gran terror o en mucho miedo simplemente porque sientes unos pasos en el corredor. Y pues, ¿por qué? Simplemente son pasos, eso no puede dañar. We had some interest question, Chris. Oscar Vázquez says, if you know how your grandparents know each other. Te estoy preguntando que si sabe, Chris, cómo se conocieron sus abuelos. Yeah, no, it's a wonderful story. Cuando ellos tuvieron? Okay. 16 años. My grandmother, my grandmother went out with her girlfriends to a movie. She never went out, ever. Cuando tenían 16 años, su abuela salió con las amigas a ver una película. Y era raro porque ella nunca salía nada. And the young man who was working at the movie theater was my grandfather. Okay, y el jovencito que trabajaba en el teatro esa noche, pues era su abuelo. He invited the girls out to get a Coca-Cola after the movie. Y él invitó a las chicas a salir a tomarse una Coca-Cola después de la película. He was such a playboy. Era todo un playboy. But my grandmother didn't actually like Coca-Cola, so Coca-Cola was 5 cents. She ordered a milkshake, which was 15 cents. Oh my God. A su abuela no le gustaba la Coca-Cola y entonces no la pidió que costaba 5 centavos, sino que pidió una malteada que costaba 15. And my father called her a gold digger or a treasure hunter for the rest of her life. Y su abuelo la llamó cazatesoros después de eso toda su vida. But that evening, when he was crossing the street to go home, he had said goodnight, and my grandmother didn't see this young boy. She saw a middle-aged, heavy-set man crossing the street, and she knew she was going to spend the rest of her life with him. Entonces, cuando él la acompañó a cruzar la calle, ella simplemente dice que no lo vio a él como un joven, sino que lo vio ya como un señor adulto, y para ella fue una señal de que iba a pasar el resto de su vida con él. Beautiful. And they got married when they were 17, just before he left to go to war. Y se casaron a los 17, precisamente antes de él irse a la guerra. As a matter of fact, my mother was born while my grandfather was stationed in Japan. Ah, really? Mm-hmm. Y precisamente el primer bebé nació, su mamá nació cuando su abuelo estaba en Japón. Oh my God. Beautiful story. We have another last question. Por acá nos dicen,
que si el espíritu que estaba dentro de Annabelle puede volver a la muñeca. They tell us if the spirit, the demon in Annabelle, can return or stay in Annabelle. Whatever is part of Annabelle is attached to Annabelle. It is not free to go out in the world. It's trapped. Precisamente lo que nos dice Chris es que lo que está en Annabelle está allí atrapado. O sea, Annabelle se convirtió como en la celda de esa entidad que le infestó. Entonces, lo que está en Annabelle está en Annabelle. Él no puede salir a pasear, a moverse por ahí. Okay, do you think it's a demon or what kind of spirit is in Annabelle? You already know the answer to that. Le pregunto que si cree que es un demonio o qué tipo de espíritu. Dice que ya sé la respuesta. My grandparents believed it was a demon. They did. Mis abuelos siempre pensaron que era un demonio. I don't believe that. Chris no crees. I believe it's an egregore. I believe that they first fell in love with the doll and it actually moved. And they contacted a psychic medium who told them this silly story that it was the spirit of a little girl named Annabelle who had been killed in front of the house and was now just looking for a home. Chris cree que es un egregoro que simplemente se sintió atraído por la muñeca y aprovechó el usar los medium que después dijeron que simplemente era una niña llamada Annabelle que había muerto frente de la casa y que quería tener un hogar. You know, psychics can be amazing, but they're not always right. Never change your life because of something a medium or a psychic tells you. Not without evidence. Chris dice que los mediums son increíbles, pero que no son infalibles. O sea, también se pueden equivocar y por eso recomienda que nunca se guíe la vida por un dictamen de un medium. Aquí vemos una fotografía precisamente de Lorraine con Annabelle. Yeah, this is the real Annabelle. La verdadera Annabelle, no la que muestra en la película. Chris, I'm very glad to have you here. Now our time is almost 2 hours, and thank you for your generosity to be here and to be a great man, a great friend to us and to our family. You are a very kind person. Thank you very much. No, mi hermano, tú eres muy amable, tú muy generoso y tengo mucha suerte. Amo Colombia, amo mi vida acá y I'm looking forward to much more time here. Okay, Chris, great. Le digo a Chris que gracias por su amabilidad de estar con nosotros. Le digo que es una gran persona. Yo personalmente le tengo mucho aprecio. Es un gran ser humano. Una persona con una calidez y sencillez muy bella. Y pues ya lo escucharon. Él ama Colombia, le gusta estar aquí, va a pasar un tiempo aquí. Por eso esperen sorpresas. Vamos a seguir con Chris aprovechando su presencia, su experiencia. Y pues Chris, para despedirte, cuéntanos brevemente sobre la fundación. You can tell us very shortly about the foundation to say goodbye now. Our foundation is a worldwide network of professionals that offers help for free and anonymously. If you need help, please reach out to us at www.warrenlegacy.com. Bueno, Chris nos dice que precisamente la Fundación Warren es una fundación a través del mundo que busca ayudar a personas que están siendo afectadas por aparentes fenómenos paranormales para darles orientación. Es una orientación que damos totalmente gratis y que tratamos precisamente de ayudar a las personas. Si ustedes creen que están afectados por algún fenómeno, entren a internet a www.warrenlegacy.com y ahí hay un formato muy sencillo que deben llenar. Y alguien de nuestro equipo se comunicará y empezará algún tipo de asesoramiento sobre la problemática que está presentando para saber si sí es o no es un fenómeno paranormal. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por haberse conectado. Aquellas personas que estaban en Instagram y no veían las imágenes, pueden entrar al canal de YouTube Obispo Cristian Piedrahita y ahí pueden ver el video con todas las fotos y con toda la historia. Suscríbanse al canal, compártanlo, activen la campanita. Y nos vemos el día de mañana. Tenemos el grupo de oración, el domingo tenemos
nuestra Eucaristía, y todos los jueves tenemos charlas de mística y espiritualidad. Nos pueden escuchar también por Radio Labradores de Fe, que nos ha abierto también las puertas para este momento. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por compartir este momento y esperamos que nos sigan apoyando. Gracias, Cris, un abrazo grande, Dios te bendiga y esperamos tenerte pronto otra vez. Dios te bendiga. Y I will see you Saturday. Okay, Saturday we say. God bless you. God bless you. Gracias a Thank you very todos. much. Que Dios y los ángeles los acompañen. Gracias por acompañarnos.